con Fernando Soria. Buenos y deportivos días tengan amigas y amigos oyentes de Radio Marca, la radio del deporte. Iniciamos aquí nuestro fin de semana al límite especial en el mes de agosto. 3 temas monográficos esta semana, la próxima y la penúltima del mes de agosto, para hablar de temas como el de la psicología deportiva, ya habitual en Al Límite en agosto, y que este fin de semana será también de plena actualidad. Y lo hacemos con un compañero en la dirección técnica de lujo, no de superlujo, el gran, el veterano, el enorme Adrián Portellano. Bueno, y aquí en el estudio número 3 de Radio Marca en Madrid, otro grande de España y de México, Chema Buceta. Señor Buceta, ¿qué tal? Buenos días. Muy bien, buenos días. Feliz sábado o feliz domingo, depende de cuando oigan el programa los escuchantes. Claro, pero siempre en Radio Marca y también en Al Límite, y para hablar de algo tan cercano como la psicología deportiva, ¿no? Pues sí, mira, yo creo que llevamos ya varios años haciendo este programa monográfico y siempre tiene un impacto muy grande, porque luego incluso gente que no lo oye en este momento, más tarde, etcétera, y la verdad es que siempre nos comentan cosas muy positivas sobre este espacio. Así que nada, te agradezco de nuevo la oportunidad que le das a la psicología del deporte para que tenga la difusión que merece. Y para acompañar a Chema Buceta, otra persona, una gran psicóloga del deporte con experiencia, tertuliana casual de Al Límite y profesora del Máster de Psicología del Deporte de la Universidad a Distancia. Monse Vallejo, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Llega nuestra señal? ¿Bien? Bien. Ahora os escucho alto y claro. Pues lo mismo que a Chema, muchísimas gracias por tu presencia en Al Límite. Nada, gracias a vosotros siempre. Bueno, pues tenemos aquí un temario que hemos preparado con Chema Buceta. Hemos hecho algún pequeño añadido. Evidentemente no hemos quitado ningún tema y todos son de absoluto interés. Vamos a comenzar hablando con el Mundial de Fútbol, que todavía colea, sobre todo de cara al siguiente Mundial, el Mundial de España, Portugal y de momento al menos también de Marruecos del año 2030. Pero no nos vamos a centrar en la polémica, sino en lo deportivo y en lo relacionado con ese mundial y lo que ha sucedido. Hay un pequeño tema previo que yo he añadido a lo que me ha puesto Chema Buceta, que es sobre España, Monse y Chema. España al final ganó el Mundial. Desde el primer momento los jugadores y el técnico dijeron que el gran objetivo era ganar el campeonato del mundo y mi pregunta es, aunque parezca obvia, esa mentalidad de ganadores, Monse, del equipo español, ¿favoreció de alguna forma el rendimiento, sobre todo en los peores momentos que los hubo también? Yo creo que sí, porque si tú vas a un mundial y vas con los resultados que llevaba España, no puedes ir con otra mentalidad, sino el estar entre los mejores y el optar a ganar. Y también me imagino que ese mensaje se da porque se sabe cómo está preparado el equipo español y sabe que puede optar perfectamente a ganar el mundial. Entonces yo creo, claro, que ayuda, porque imagínate lo que supone, ¿no? Escuchar a tu seleccionador o escuchar a tu entrenador decir que no vas a optar a la victoria. Sobre todo, Monse, porque es un objetivo no solo realista, sino también, también ineludible. Es decir, si tú eres el campeón de Europa, no puedes ir al Mundial pensando que vas a quedar tercero o cuarto o cuartos de final. Es decir, esos son objetivos menores para un equipo que es el campeón de Europa. Entonces, claro, evidentemente, no puedes ir con otro objetivo que no sea ganar el Mundial. Luego veremos lo que sucede, ¿no? Pero, claro, sería distinto pues si fuera una selección que no pasa normalmente de octavos de final, de cuartos, y se plantea, pues hombre, vamos a ver si pasamos de cuartos esta vez. Bien, es decir, cada equipo tiene que entender cuál es su objetivo realista y también su objetivo ineludible, porque sería impensable, como bien has comentado, pues que un jugador escuchara que, bueno, pues vamos a ir a quedar entre los 8 primeros. ¿Cómo? Pero si eres el campeón de Europa, tienes que ir a ganar el Mundial.
Efectivamente, Monse y Chema, los jugadores, yo diría que todos, no recuerdo si hay ahora alguna declaración discrepante durante el Mundial, todos cuando se les preguntaba con absoluta normalidad decían, no, nosotros hemos venido aquí a ganar el Campeonato del Mundo, incluso después del empate criticado a 0 frente al equipo de Cabo Verde. Yo creo que esa seguridad, producto del nivel del equipo, eso siempre es un punto positivo, ¿no? Sí, pero es que, vuelvo a decir, es que no hay otra opción. Es decir, esto aquí, en otros casos puede haber opción. Veo este objetivo, tengo este otro y tal. Aquí no hay ninguna opción. Es decir, sería ridículo, vuelvo a insistir, que el campeón de Europa fuera al Mundial a no ganar el Mundial. Es que no tendría ningún sentido, nadie lo podría entender esto. O sea, que yo creo que, vamos, que es obvio que, bueno, pues los jugadores han dicho, lógicamente, lo que tenían que decir, no podían decir otra cosa. Es como el Real Madrid, ¿puedes salir a jugar la Liga a ver si queda tercero? Pues no. Esta es la diferencia con el Atleti, claro, que sí que sale a quedar tercero. No tiene la mentalidad del campeón. Claro, por eso yo decía, y termino incidiendo en este tema, que la mentalidad ganadora, como tienen los grandes equipos, has puesto el ejemplo del Real Madrid en fútbol o en baloncesto el Barcelona, eso siempre es un punto a favor, porque siempre hemos dicho la mentalidad o la suerte del campeón. Bueno, no sé si es un punto a favor siempre, porque a veces pues no es tan realista. Pero normalmente más a favor, ¿no? Pero vuelvo a decir, es que no hay otra opción. O sea, no es un problema de que tú puedas decidir, no es una decisión que tengas varias respuestas y tengas que elegir una. Es que no puedes decir otra cosa. Es decir, si juegas en el Madrid no puedes decir que vienes a quedar segundo. Claro. No lo puedes decir. Pero más que por mentalidad de campeón, es por la cultura de ganadores que tienen esos equipos. Por eso voy a intentar explicarme, es el momento en el que tienes algún partido que no es tan bueno, un jugador, un equipo que tiene dudas, empieza a plantearse y se agrandan las dudas. Pero un equipo seguro de sí mismo dice, bueno, ha sido un pequeño traspiés, pero nosotros seguimos con el mismo objetivo. Es decir, esa mentalidad siempre yo creo que es positiva, ¿no? Pero bueno, evidentemente es positiva si tienes los recursos para conseguir ese objetivo, claro. Si eres, con todos mis respetos, pues no sé, Senegal... El Granada. O el Granada, efectivamente es el mejor ejemplo, dice, no, mentalidad positiva, vamos a quedar campeones de Liga. Pues hombre, es que eres el Granada, entonces tendrás que buscar un objetivo realista. Esto, Chema Buceta, viene a cuento de lo que tú me señalabas como primer tema, la importancia del colectivo, del equipo en una gran competición, ¿no? Claro, traía este tema aquí sobre la mesa porque más allá del fútbol, incluso en la empresa, en la universidad, es decir, en cualquier contexto de rendimiento de un equipo, pues esta idea es muy importante. Es decir, y la selección española en ese sentido ha sido un ejemplo por lo que ha mostrado en el campo, por lo que se ha dicho alrededor del equipo, que lo importante era el equipo, no los individuos. Y de hecho ha habido otras selecciones con jugadores con más carisma a nivel individual que sin embargo pues no han conseguido el objetivo, y esto pues creo que es una gran noticia para el fútbol en primer lugar, porque esa tendencia que hemos comentado aquí muchas veces de estar siempre que si el Balón de Oro, que si el Golden no sé qué, que si el MVP, es decir, destacando lo individual sobre lo colectivo, que es algo que es un vicio que ya sabes que no me gusta nada, pero es que aquí precisamente el fútbol ha ganado en ese sentido. Pero no solo el fútbol, es que me he encontrado con personas que te dicen, no, esto lo puedo yo aplicar también en mi equipo de trabajo, mi grupo en la empresa, en mi grupo de investigación, etcétera. Creo que es una gran enseñanza y hay que aprovecharlo. Evidentemente, Monse Vallejo, no podemos olvidarnos de que los deportes de equipo, y más en el fútbol, que juegan 11 cada partido inicialmente, pues lo importante es que funcione la dinámica de ese colectivo, que sea, como se suele decir, una herramienta perfecta, ¿no? Sí, así es, y darle importancia a cada uno de los miembros del equipo, y la selección española lo ha hecho, y de ahí su éxito, ¿no? Y de ahí que han salido jugadores desde el banquillo y de suplentes y han podido hacer grandes cosas como meter gol, ¿no? El caso de Mikel Merino, ¿no? Que ya es un modelo que los psicólogos del deporte vamos a poder utilizar siempre, ¿no? Porque él mismo ha dicho, yo estoy en el banquillo, pero estoy concentrado, estoy atento, estoy viendo cómo se desarrolla el juego, los puntos fuertes, débiles de los rivales. Estoy con el nivel de activación adecuado para en el momento, si es que el entrenador lo considera así, en el momento que me haga salir al campo, estoy como si hubiese salido de titular.
¿vale? Y este es un buen modelo que vamos a poder utilizar, porque nosotros siempre los psicólogos insistimos mucho en cualquier deporte, ¿no? En cualquier deporte en el que el jugador se tiene que quedar. A veces estás en el banquillo, pues eso, el estar atento, el ir controlando tu activación, tener una buena concentración para en el momento que el entrenador te necesita y salgas al campo, pues no necesitar una adaptación grande para seguir el juego, sino meterte y poder hacer lo que ya has estado entrenando, pues llevarlo a la práctica. Yo recuerdo además, Chema Buceta, la Eurocopa, donde Rodri, MVP de este campeonato del mundo, se lesiona, no puede jugar la final, sale Zubimendi y el equipo gana la final de la Eurocopa. Es decir, que cuando un equipo funciona como una buena máquina, a una pieza se podrá romper, por muy importante que sea, que la pieza siguiente va a funcionar también porque funciona el bloque, ¿no? Bueno, bien, sí, pero esto no es una cuestión de magia o de una varita o de que el entrenador diga somos un equipo y bla, bla, bla. Es una cuestión también de hacer las cosas bien. Monse ha señalado algo muy importante, y es que es importante que en un equipo cada jugador individual vea que obtiene un beneficio. Y asuma su rol. Primero, que vea que obtiene un beneficio estando en ese equipo, para empezar. Es decir, al equipo le va bien, a mí también. Esto es importante. Luego tiene que asumir el rol. Entonces hay roles, digamos, pues más llamativos de cara a la galería, otros pues que no lo son tanto, pero que también hay que asumir. Es decir, tú estás en el equipo y tienes un rol. En ese sentido, me parece que lo comenté la semana pasada aquí en la tertulia, el seleccionador creo que ha sido uno de sus principales aciertos, ¿no? El hablar con cada jugador para darle un rol, es decir, que se valorara, es decir, ha valorado el rol de los jugadores uno por uno, con lo cual pues eso hace que la cohesión de grupo sea muy fuerte. Y luego esto que dice Monse de que puede ser un buen modelo, un buen ejemplo, es muy importante, sobre todo trabajando con chicos jóvenes, porque a veces no tienen la paciencia de estoy en el banquillo, no juego mucho, no me dan la oportunidad, no me pasan el balón, en fin, este tipo de cosas. Los padres incluso también, que mi hijo pues al final juega muy poco, ¿no? No, mira lo que ha pasado en la selección española campeona del mundo. Este es el mensaje que hay que intentar aprovechar. Sí, que al final el triunfo es el triunfo de todo el equipo. Sí, pero insisto, es importante como paso previo que cada jugador se sienta identificado con el rol que le dan, claro, y se sienta valorado por lo que hace. Vale. Este es el paso clave. Vale, y pregunta relacionada con eso, Monse y Chema. ¿Y cómo se consigue, sobre todo desde el punto de vista mental, esa cohesión entre todos los jugadores? Porque hay alguno, Víctor Muñoz, que no jugó ni un solo minuto, y otros que jugaron únicamente 4 o 5 minutos, pero se les veía tan integrados y tan felices como todos los demás. Bueno, pero esto lo vemos también en los equipos de ciclismo, que creo que es un buen ejemplo. Quien gana la etapa, la gana un corredor, pero han trabajado todos los demás para que gane. Y entonces, por ejemplo, aquí en este caso, vale, este chico no ha jugado ni un minuto, pero seguramente ha tenido el mismo premio económico que el que ha jugado todos los partidos. Igual. Vale, luego eso ya es importante para empezar. Es decir, vale, si el equipo gana yo me beneficio. ¿De qué manera? Hombre, me gustaría jugar más, sí, pero mi rol es ayudar en los entrenamientos, estar listo, por si acaso me llaman y tal. Pero yo sé que si el equipo gana, yo también tengo un premio. ¿Por qué? Porque soy parte del equipo y mi rol se valora. ¿Cómo se trabaja, Monse, esa mentalización? Bueno, yo creo que como también se ha reflejado a través de las redes sociales, que lo hemos visto, y de la prensa y tal, ¿no? Que no solo es el partido, sino toda la preparación. Hemos visto entrenamientos donde ahí los suplentes o jugadores que no van a jugar son muy importantes, porque estamos preparando un partido de una final o de una semifinal o de unos cuartos, y entonces tú tienes que tener tu rol y ponerlo al servicio. Entonces luego tú te sientes como parte de lo que ha ocurrido luego en el partido. ¿Por qué? Porque te sientes como parte, porque realmente eres parte, porque tu trabajo, cómo has estado tú en esos entrenamientos previos, cómo has ayudado al resto del equipo, se ve reflejado. Entonces, vale, no hemos salido de titular, pero hay un trabajo muy bien hecho, y eso, pues, el entrenador tiene que hablar con cada jugador, darle la importancia que tiene, el plantearle objetivos individuales y de cara también al colectivo. Y en la medida que el jugador ve que cumple esos objetivos que el entrenador le ha asignado, pues también se siente parte de la victoria. No solo los titulares, sino también los suplentes. Sí, pero sobre todo... Porque es así.
Bueno, sobre todo en el deporte muy profesional como es el caso, pues está claro que tiene que haber un beneficio económico similar. Está claro que tiene que haber un beneficio individual, es decir, si estoy en la selección, aunque no juegue ningún partido, mi caché sube. Me revaloriza. Y entonces, pues por eso quiero estar, ¿no? Y si estoy, tengo que aceptar cuál es mi rol y colaborar con los compañeros, apoyarlos, animarlos, estar listo cuando me toque jugar, etcétera. Pero el punto de partida es el otro, es decir, si el premio fuera mayor para los que juegan más minutos, pues sería un desastre. La cohesión de equipo no existiría. Realmente, ¿no? Sí. Bueno, esto que parece fácil, yo he vivido varios mundiales in situ y muy cerca de la selección española de fútbol, por ejemplo el de México, el de Italia, el de Estados Unidos, el de España, y no es fácil. Yo recuerdo que había jugadores que apenas jugaban, no voy a dar nombres evidentemente, pero que de alguna forma, inconscientemente sin duda, enturbiaban el ambiente y hablaban mal del entrenador a los periodistas. Bueno, es decir, pero es que hay otro lo decimos como algo, como algo que hay que hacer y que parece obvio, pero que no es fácil de conseguir. Obvio no es. Ni fácil tampoco. Obvio no es. Por eso digo que una cosa es decir, no, lo importante es el equipo, no el individuo, sí, pero luego hacerlo no es fácil. Pero también hay otro factor que no hemos comentado, y es quién puede realmente asumir un determinado rol y quién no. Es decir, que hay jugadores que, como dice el refrán, al frente de la guerra o fuera de ella. Es decir, el acierto de algunos seleccionadores en España ha sido no seleccionar precisamente a jugadores que tenían cierto nombre, pero con los que no contaban para jugar mucho tiempo. Es decir, no todos los jugadores van a aceptar el jugar poco, por ejemplo. Entonces llega un momento en que tú tienes que saber a quién seleccionas para cada rol. Esa es una de las tareas más importantes de un seleccionador. Es decir, si no, simplemente cogeríamos el ranking de partidos, venga, los 26 que más estadísticas tienen, ya está. No. Tú tienes que saber quién es tu segundo portero, quién es tu tercer portero, quién es el número 26. ¿Quién crea buen ambiente? ¿Quién es el número 25? Va a quejar luego, no, claro. Claro, todo eso es fundamental. Para un seleccionador es clave eso, clave. Muy bien, pues vamos a seguir adelante con otro punto que está relacionado con el Mundial, pero también con el deporte en general. La fortaleza mental, clave sobre todo en los momentos de adversidad para un equipo o para un deportista. Yo creo que eso es importante, que es quizás más significativa cuando las cosas van mal que cuando las cosas van bien, ¿no, Montse? Hay que haberse preparado previamente, claro, para que esta fortaleza mental pues haga su labor precisamente cuando las cosas no van bien, ¿no? Porque la fortaleza mental pues es el reponerte a la adversidad, el tener capacidad de sufrimiento, el resolver situaciones complicadas. Pero claro, todo esto que suena muy bonito así de la fortaleza mental, pues lleva mucho trabajo detrás, a través de los entrenamientos, a través de la preparación de los jugadores y claro, para que dé sus frutos requiere un trabajo constante y requiere pues el haber fracasado y el reponerte a ese fracaso, el hacer un análisis objetivo de lo que ha sucedido, el trabajar la percepción de control, pero es un trabajo constante y que se debe hacer con los deportistas pues desde que son jovencitos, para que vaya dando su fruto, pues eso, cuando ya se llega al alto rendimiento, pues tener un funcionamiento más o menos automatizado que te permite pues el poner en práctica esa fortaleza mental que has ido adquiriendo a lo largo de los años, que la vida de un deportista es muy larga. Bueno, primero la fortaleza mental es clave para que el deportista asuma la disciplina que necesita en su deporte, ¿no? Levantarte todos los días para entrenar, aunque estés cansado, te duelen las piernas, tengas malos resultados, etcétera. Pero luego, sobre todo, es algo que hay que ir desarrollando enfrentando poco a poco al deportista a la adversidad. Es decir, los malos resultados en la carrera de un deportista suelen ser más habituales que los buenos resultados. Incluso los más grandes les pasa, ¿no? Hace poco tuvimos estas declaraciones de Federer, en fin. Entonces es muy difícil llegar arriba,
y mantenerte, sobre todo, si no asumes los momentos de adversidad. Pero claro, eso has tenido que irlo construyendo poco a poco en tu carrera. Por eso yo siempre digo, por ejemplo, en las canteras, no, los jugadores que juegan mejor tienen que jugar siempre en el cadete, en el juvenil, no sé qué. No, a tu mejor jugador tiene que estar en el banquillo algunos días, tiene que jugar 10 minutos, tiene que ser capaz de entender cómo se siente el compañero que juega poco, tiene que entender que no todo es como a ti te gusta. Y ahí es donde uno se va haciendo fuerte. O, por ejemplo, cuando, es que los niños salen muy frustrados porque han perdido el partido y tal. Es que la frustración es parte del proceso. Las emociones negativas que proporciona el deporte cuando se fracasa en el resultado que uno persigue son clave para desarrollar esa fortaleza mental. Y entonces eso es lo que hace que ese jugador luego, cuando llega un momento muy difícil, esté preparado. ¿Cuántos jugadores el paso del filial al primer equipo no son capaces de hacerlo porque nunca han estado en el banquillo en categorías inferiores? Yo he conocido muchos casos de estos jugadores, por ejemplo. Ahora tenemos un caso muy interesante, que es el de Hodar, el tenista, que es increíble lo que está haciendo, pero es que a mí lo que más me está gustando de Hodar es la tranquilidad con la que afronta el partido. Cuando las cosas le van mal durante el partido no hace gestos, ni tira la raqueta, ni nada, se le ve centrado en lo que depende de él, las declaraciones que él hace son muy sensatas. Bueno, pues es un chico que efectivamente ha desarrollado una fortaleza mental seguramente durante su trayectoria y lo demuestra, y creo que es una de las claves por las cuales está consiguiendo resultados tan buenos. Que es un poco lo que le pasaba a Nadal. El mejor ejemplo de fortaleza mental siempre ha sido Nadal, pero claro, no cuando ha ganado 14 Roland Garros, no, cuando ha perdido es cuando se ha levantado, cuando ha ido a 2 sets abajo es cuando ha sido capaz de remontar el partido. Es decir, pero claro, como bien dice Monse, hay que preparar a los deportistas para esto, y es inevitable para prepararlos hablar de las dificultades, afrontar las dificultades, aceptar los reveses, aceptar el error, aceptar que no todo es como a ti te gustaría. Todo eso es súper importante. Al hilo de lo que comentáis, Chema y Monse, ahí me viene a la cabeza que no está directamente, pero sí indirectamente relacionado a actitudes de determinados jugadores que les molesta que el entrenador les pueda quitar durante el partido. El caso de Vinicius con Xabi Alonso es clarísimo, pero Lamine también ha tenido algún pequeño roce con su entrenador, con Flick. El entrenador hace bien quitando a los jugadores aún sabiendo que se van a molestar. Para que el jugador se meta... Vamos a ver, hace bien o hace mal, porque depende un poco de qué posición tengas como entrenador. El principal objetivo de un entrenador es que no le echen, seguir siendo entrenador. Ya. Esto es fundamental, claro. Sobre todo los que viven más al día, ¿no? Pero, claro, de pronto tienes una estrella que gana más dinero que tú. ¿Qué haces? Pues tienes que tener una mano izquierda. Es muy difícil que puedas... Y de hecho, hemos visto en el Real Madrid cómo muchos entrenadores han fracasado, buenos entrenadores, precisamente porque les ha faltado esa mano izquierda. No han sabido llevar a la estrella. Me acuerdo del Tata Martino, cuando estuvo en el Barcelona, que le dijo un día a Messi, quizá conoces la anécdota, le dijo: ya sé que usted me puede echar cuando quiera, pero no hace falta que me lo diga todos los días. Me acuerdo perfectamente. Monse, ¿ibas tú a intervenir también? Yo creo que sí, que hacen bien, pero siempre hay que, ¿sabes? Siempre hay que intentar mantener una buena comunicación con los deportistas, que muchas veces los entrenadores, no te digo en el caso de Vinicius o ¿sabes? Te digo en general. A veces los entrenadores hacen cosas o que el deportista no llega a entender o que no sabe qué se va a producir. Y entonces yo creo que está bien el que pasen por esas situaciones, pero que luego también hay que mantener una buena comunicación para que eso no se enquiste. Sí. Si el entrenador lo que no puede hacer es ponerse a la defensiva, ¿no? Y si el deportista o el jugador actúa un poco, entre comillas, como un niño, o de cara a la galería de me muestro enfadado porque me quita o tal, pues eso hay que hablarlo. Yo creo que es importante. Sí, no, sin duda es súper importante, pero es verdad que el fútbol tiene una serie de tópicos
que forman parte de su cultura, que son difíciles de afrontar. Por ejemplo, ¿por qué no se puede cambiar a un jugador en el primer tiempo? O tú cambias a un jugador en el primer tiempo y ya ese jugador se siente señalado, como que tal. Yo recuerdo un caso, que no diré el nombre, de un jugador que le sustituyeron en el Bernabéu perdiendo el Madrid 0-1 en el minuto 50 o 55, y entonces pues realmente se enfadó con el míster, le dijo: hombre, es que me has señalado a mí, no me puedes cambiar perdiendo en el Bernabéu 0-1, porque parece que la culpa es mía. Claro. Entonces este tipo de tópicos realmente... O el tópico de que no se puede volver a cambiar a un jugador que ha salido del banquillo. Por ejemplo, tienes toda la razón. Claro. De todas formas, el fútbol solucionaría este problema si dejara que los jugadores pudieran salir y entrar, como pasa en el baloncesto. Sí. Que no entiendo por qué no lo hacen. No sería tampoco una tontería, incluso favorecería el espectáculo. Sin duda, sin duda. Bueno, pero yo creo que para que esto termine, pues hay que hacerlo con naturalidad, ¿sabes? O sea, esto está como un poco asentado, pero tú, pues, si tú empiezas a actuar de una determinada manera como entrenador y empiezas a hacer las cosas diferentes y al final lo que se refleja es que no, ¿sabes? Que no cambias al jugador para señalarlo, sino que lo cambias porque precisamente está focalizado en el equipo y piensas en ese momento que lo mejor es hacer ese cambio, pues ahí así se van rompiendo los tópicos, ¿no? El mismo seleccionador pues sacó a Borja Iglesias faltaba 1 minuto o 2, ¿no? Y Borja Iglesias salió y tan contento de la vida, y podrían haber dicho: ha hecho el ridículo, tal, no sé qué. Pues no, lo disfrutó el tiempo que estuvo. Y debutó en un mundial. Para romper los tópicos hay que empezar a hacer las cosas. Sí, pero ahí depende de quién es el jugador y quién es el entrenador, qué poder tiene cada uno. Esa es la clave del asunto, ¿no? Pero en el caso de España, como bien decíais anteriormente, el colectivo ha funcionado muy bien como tal, colectivo como grupo unido. Sí, pero es que eres el seleccionador nacional y estás jugando un mundial que además es 1 mes y medio nada más, no es una temporada de 10 meses, y eres el seleccionador nacional y tienes poder. Esa es clave. Que ahora, si resulta que fichas por un equipo donde hay gente que gana 10 veces más que tú y estás a ver cómo aguantas haciendo lo que puedas, pues no se te ocurre cambiar a tu estrella en el primer tiempo. Yo recordaréis posiblemente también que una persona que yo quería mucho y que tenía una relación personal con él bastante cercana, Luis Aragonés, siempre ponía como condición a los equipos a los que iba. Hubiera sido difícil hoy por hoy, ¿no? Pero en su época decía: yo tengo que ganar como mínimo 1 peseta más, era pesetas, que el jugador que más gane de mi equipo, sobre todo para que me respete. Eso también lo hizo Aito García Reneses en el baloncesto, hasta que ya no pudo hacerlo. Entonces ya decía: bueno, voy a ganar 1 peseta más que el mejor jugador español. Vale. O sea, que ya iba, ¿Y qué opináis de esa dinámica? Bueno, pues yo creo que, vuelvo a decirte, yo creo que el entrenador tiene que saber qué poder tiene en la organización y hasta qué punto puede tirar o no de sus ideas. Chema, seguramente Luis de la Fuente era, si cogemos a los 25 jugadores y sumamos a Luis de la Fuente en el Mundial, Luis de la Fuente estaba entre los 10 que menos dinero ganaba. Su contrato era aproximadamente de 2,5 millones de euros brutos. Seguramente, pero tenía no es todo el dinero, tenía un poder muy grande. Claro. Que es el que... Porque claro, si tú pones a un jugador, claro, los que han jugado menos, pues bueno, estaban contentos. Pero si tú juegas más, pues tienes más caché. Quiero decir que... ¿Y quién decide eso? El seleccionador. El problema no es el dinero, sino el poder que la entidad le dé al entrenador, ¿no? Claro. Lo que no le dio a Xabi Alonso, por ejemplo. Claro, así es. Claro. Vale, pues venga, claro, seguimos y adelante. Y también tiene que ver coste-beneficio. Si vas a tener un coste muy grande, pues dice: pues mira, le dejo. Ya está. Claro, efectivamente, ese es el punto. Vamos a hablar de algo que también hemos mencionado anteriormente: objetivos. Siempre en función de las posibilidades reales. Entiendo que queréis decir que lo que no se puede es tener unos objetivos realmente ficticios, porque eso puede ser absolutamente contraproducente, ¿no? ¿Pero eso está en el guión o te lo has inventado? No, estaba en el guión, Sí, pero yo no he puesto nada de eso. Sí, los objetivos que tiene que tener un deportista o un equipo, ¿no? Y pones tú siempre en función de las posibilidades reales. Pero eso no lo he puesto yo, ¿eh? Bueno, ahí se ha colado. Pero vamos ya... Voy a coger el WhatsApp. Pero vamos, que no tengo ningún problema. Bueno, y lo has comentado anteriormente. Y Monse tampoco tiene ningún problema en hablar de esto, que sabe mucho. Bueno, pues ya está. Yo creo que ya lo hemos dicho antes, ¿no? Al hablar de
de España, del Mundial, ¿no? A por el Mundial, porque era un objetivo realista. No era algo ficticio, sino era algo que estaba en su mano. Luego yo creo que podemos pasar, si no le importa a usted, director, pues pasemos de este tema. Efectivamente, era un tema, es que yo he cogido el guión del año pasado y he dejado... Pero para el que quiera profundizar en el tema del establecimiento de objetivos bien explicado, pues se puede comprar el libro de Chema, de Psicología del Alto Rendimiento, que hay un capítulo dedicado al establecimiento de objetivos, que es extraordinario. Pues muchas gracias, Monse, muy amable. Hombre, es que es la verdad. Si alguien se ha quedado con ganas de el establecimiento de objetivos tal, pues ahí en tu libro hay un capítulo. Yo no sé si es el 8 lo por ahí, explico con absoluta humildad. He cogido el guión del año pasado y lo he renovado en función de los temas que me había pasado Chema. Y este tema era sin duda del año anterior. Se te ha colado. Pero bueno, pero no eclipses la información que ha dado Monse. Pero es prioritario Psicología del Deporte de Alto Rendimiento. De Editorial Dickinson. Sí, señor. Venga, siguiente tema. Exigencia versus humillación. ¿Hasta qué punto hay que evitar que la exigencia al rendimiento de un equipo, de un deportista, suponga su humillación? Bueno, esto antes de que Monse intervenga, que de esto sabe mucho, este tema lo he puesto ahí porque estos días la natación sincronizada de España está consiguiendo muy buenos resultados y bueno, todo el mundo habla de la tendencia que está teniendo ascendente desde que está Andrea Fuentes como seleccionadora nacional, ¿no? Que ha creado un entorno de exigencia, pero de respeto también. Y entonces esto pues me recuerda toda esta historia de Ana Tarrés, que realmente, pues bueno, hubo tantas denuncias de deportistas jóvenes, de los abusos que había, de humillaciones, y ella lo justificaba diciendo que era la única manera de ganar medallas. Bueno, pues ahora resulta que se están ganando medallas con otro estilo. Y ese es el tema al que iba. Y seguro que Monse quiere añadir algo, no ya de este caso específico, sino de lo que supone en el deporte de iniciación, sobre todo, Monse. Bueno, claro, porque hay que se habla mucho de la salud mental, pues la salud mental precisamente es cuidar todo esto, es cuidar al deportista, es exigirle en la medida que realista de lo que puede dar, es ir construyendo, es trabajar. Cuando hablas de Andrea Fuentes, pues ella ha trabajado todo el tema de la presión, del error. De hecho, pues se ha visto que un dúo falló, tuvo un fallo técnico, no se clasificó y han salido las deportistas diciendo que enseguida pasaron página porque tenían que volver otra vez a competir, ¿vale? Todo esto no es casualidad, sino que se ha trabajado mucho. Y aquí cuando hablamos, ya sea alto rendimiento o deporte de iniciación, tiene mucho que ver el entrenador, de cómo prepara todos sus entrenamientos, de cómo trata a los deportistas, de lo que les exige, de lo que les exige y cómo se lo exige, de cómo analiza las competiciones, de los objetivos que le plantea. Todo esto es muy importante. Aquí la figura del psicólogo es fundamental, pero también el trabajo del entrenador es crucial para que precisamente pues el deportista cuide su salud mental. Al final la salud mental es estar en el deporte, el tener exigencia, el hacer las cosas bien, el ver que progresas, pero todo a un ritmo y a una exigencia adecuada, ¿no? Claro, la exigencia tiene que ser adecuada en función del deportista, el nivel que tiene y lo que es razonable que puede conseguir. Pero hay un tema aquí que tú has comentado también, que es el respeto, ¿no? El respeto al deportista como persona. Entonces, bueno, pues efectivamente la exigencia no debe venir. Bueno, mira, ayer tuve un caso precisamente de un psicólogo que me cuenta que el entrenador de su equipo pues dice que no está de acuerdo con cómo trabaja este psicólogo, porque dice, y perdón por la expresión que voy a decir aquí, que a mí es que lo que me gusta es putear a los jugadores, ¿no? Entonces ese es mi estilo, ¿no? Y bueno, pues esto no es un estilo, es que eres un patán, sinceramente te lo digo, porque hay que respetar al deportista como persona. Y además es que de esa manera el deportista va a tener más ambición por seguir ahí. Lo grave es cuando tienes un entrenador
que te está machacando continuamente y no quieres volver al día siguiente a entrenar. Esto es tremendo, y sobre todo en la base. Que cuántos chicos realmente se ven, digamos, humillados por entrenadores que les insultan, que les gritan a destiempo, que les llaman inútiles, en fin, cosas por el estilo. Entonces, eso evidentemente, pues hay que corregirlo. Es más frecuente esto. Claro, no, y aparte, no, que digo que aparte eso denota una falta de formación. Sí, sí. ¿Sabes? Porque el entrenador que funciona de esa manera, lo que está demostrando es que no tiene cualidades para ser entrenador. Ni entrenador de niños, ni entrenador de alto nivel. Sí. Porque para ser un buen entrenador, pues al final tienes que saber manejar todo esto. O sea, una parte es el respeto, el saber que tú no puedes chillar, que no puedes someter a cierta presión sin sentido a los deportistas y sin hacerles partícipe, ¿no?, de lo que se está trabajando, de cómo se está trabajando, sin que tenga percepción de control el deportista de por qué se hacen ciertas cosas o no, o la exigencia. Fíjate, y entonces al final estos entrenadores que funcionan de esta manera lo que denotan es que no están preparados para ocupar ese puesto. Sin duda. Que les falta formación. Sí, sin duda. Porque es más fácil hacer las cosas mal y de esta manera que hacerlas bien, que les falta liderazgo, ¿no? Sí, también, porque también es más fácil el tener un liderazgo donde aquí se hace lo que yo digo, como digo y cuando yo digo, que tener un liderazgo participativo, el escuchar al deportista, el implicarle, eso es más trabajo, eso es más difícil. Bueno, incluso que el ser autoritario, sí, y el hacer las cosas. Incluso que ser autoritario normalmente no es una cuestión de estilo de liderazgo, es una cuestión de que tus propias emociones no las puedes controlar como entrenador y entonces lo pagas con los chavales, con las chicas, ¿no? Ese es el problema. Por eso esto de la formación es importante. Aprovecho para deciros que, por ejemplo, en el máster en Psicología del Deporte de la UNED, pues admitimos entrenadores. Perdón. Admitimos entrenadores. ¿Por qué? Porque los entrenadores tienen que tener también una formación psicológica que les ayude a hacer su tarea. Ya, al hilo de lo que estáis comentando, aparte del tema del autoritarismo, sobre todo en los equipos de categorías inferiores, con los jóvenes, chicos y chicas, la percepción que yo tengo es que ese autoritarismo es mayor en los deportes que no son superprofesionales. ¿Por qué lo digo? Porque normalmente ya en los deportes superprofesionales, hablemos de baloncesto, de fútbol sobre todo, de tenis, de ciclismo, hay unos managers, hay unos representantes detrás que están continuamente, incluso a veces de forma contraproducente, negativa para el deportista, que están detrás de evitar ese tipo de cosas, ¿no? Sin embargo, en los deportes, digo que es mi percepción, y quería preguntaros si estoy equivocado o no, en esos deportes que no son tan profesionales, la natación, el judo, la gimnasia, etcétera, ¿no es más habitual o es una percepción mía equivocada? Yo creo que tiene más que ver, más que con el tipo de deporte, tiene que ver con la edad de los deportistas, sí, y la edad de los entrenadores. Es decir, claro, si tú eres un chaval que tienes 18 años y juegas en el equipo junior y empiezas a entrenar al equipo de minibásquet de tu club, por ejemplo, pues entonces no tienes la formación, lo que decía Monse. Entonces, ¿qué pasa? Que al final, pues gritas, chillas, eres como un fan, te enfadas, no te controlas tus propias emociones y por tanto eso lo transmites. Entonces, bueno, ¿qué hay detrás de eso? Lo ha dicho Monse, falta de formación, precisamente de ese entrenador. En los deportes individuales de élite tenemos entrenadores muy bien preparados en muchos casos. Y otros no lo están, pero es que el entrenador, lo primero que tiene que hacer para prepararse es conocer sus propias emociones, las que le pueden traicionar, y ser capaz de controlarlas. El entrenador que está tranquilo, que domina su ansiedad, que domina su hostilidad, que domina su desánimo, que es capaz de mantener un equilibrio emocional, hace mejor su trabajo, sin duda. Ese es el punto clave. Monse, en tu amplia etapa como psicóloga deportiva, trabajando también con deportistas, sin dar nombres evidentemente, ni tampoco deporte, ¿te has encontrado con muchos casos de este tipo de autoritarismo por parte del entrenador y del deportista? Sí, me he encontrado, pero ya hace tiempo me he encontrado con casos de este tipo, incluso con deportistas que tomaban el rol
de entrenador y cogían un estilo de liderazgo de este tipo. Lo que pasa que gracias pues a lo que ha dicho Chema, ¿no? Esto no se puede permitir. Entonces, yo en la medida de lo posible, pues el trabajar con el entrenador, oye, es esto, tal, esto sería mejor. Pero estos entrenadores lo que suele pasar es que no te escuchan. Ya, ¿sabes? Vamos, que te hacen como que te escuchan, que te dicen sí o sí, pero luego repiten el patrón. Montse, es complicado. ¿Qué pasa? Dime. No, te iba a preguntar que sí es complicado trabajar con estas personas que sufren este problema. ¿Que sí es complicado? Sí. Sí, es complicado, claro. Es complicado. Porque están muy afectadas. No, es complicado porque en general no aceptan acudir a una ayuda. Es decir, y cuando acuden piensan que en 1 o 2 sesiones ya va a estar todo hecho. Entonces, y sobre todo, no les gusta oír lo que no les gusta oír. Entonces, claro. Bueno, pero yo aquí no me estoy refiriendo a entrenadores que no, han venido yo me refería a deportistas. No, pero ¿de qué hablas? ¿De deportistas? Yo me refería a deportistas, pero también está el caso de entrenador. Dentro de una federación o tal, estaban ahí. Entonces tú, dentro de esa federación, pues trabajas con todos los entrenadores, hablas con ellos, tal, no sé qué, intentas hacer tu trabajo, pues eso, explicarles lo que estás haciendo con los deportistas, ¿no? Y el decirle, pues oye, pues no es bueno que en esta situación al deportista le chilles o le recrimines un fallo que ha tenido, porque luego tiene que seguir, o sea, porque esto no termina y tiene que seguir compitiendo, y él ya de por sí está activado y está mal emocionalmente por ese fallo que ha tenido, y si tú haces esto, pues le haces que esté peor. Y no va a poder rendir bien, incluso va a poder hacer daño, ¿no? Vamos a ver, perdona, Monse, sigue. No, ya está, pues eso. Vamos a ver, el asesoramiento al entrenador por parte del psicólogo es una faceta muy importante. Ahora, el psicólogo tiene que entender hasta qué punto puede, hasta qué punto tiene la oportunidad de impactar con el entrenador o no, depende del momento. Es decir, la gran habilidad del psicólogo que asesora a un entrenador es entender el momento en el que puede decir y el momento en el que no debe decir nada. Y sobre todo tiene que intentar buscar cuáles son las fortalezas de ese entrenador, porque es muy difícil que un entrenador cambie toda su manera de actuar de golpe, es ridículo. Es más, normalmente se pondrá a la defensiva y no querrá ni siquiera ver al psicólogo que le ayuda. Entonces, encontrar esa sintonía, esa relación de confianza, muy importante, ese saber, ese entender que además el entrenador finalmente es el que toma las decisiones finales, esa habilidad es muy importante. Y cuando los entrenadores llegan a una buena relación con su psicólogo porque no se sienten amenazados por él, pues entonces es cuando realmente pueden avanzar y cambiar este tipo de cosas. Sí, pero yo me refería también, Montse, a deportistas que hayan sido, valga la expresión, entre comillas, humillados o humilladas por parte de algún entrenador. Si son personas que están muy afectadas mentalmente y que es muy complicado recuperarlas. Hombre, ahí... Sigue. No, yo no me he encontrado con ningún deportista en ese sentido. Sí que me he encontrado con deportistas que no le gusta el estilo ¿sabes? El estilo que utiliza su entrenador. Yeah. Y yo lo que he intentado es que ellos se centren en lo que depende dependen de ellos, y que pues eso, los mensajes que reciben, pues que sepan matizarlos, y que ellos sigan focalizados en lo que pueden hacer. A lo mejor ayudarles a que tomen decisiones. Oye, esto puede cambiar o no puede cambiar, porque a lo mejor pues pues el año que viene tienes que tomar decisiones de continúo o no continúo, el hacer una toma de decisiones objetiva. Pero en definitiva sí que hay. Y luego también el utilizar la flexibilidad, ¿no? Porque te encuentras con muchos deportistas que precisamente lo que es que no me gusta porque me sienta en el banquillo, ¿vale? Pero, ¿sabes? Pues se trabaja también eso, no siempre se le da la razón al deportista de mi entrenador hace esto y yo estoy muy mal, claro. Sino vamos a ver en qué situaciones le intentamos que reflexionen y que sean también objetivos, porque también el deportista cuando te viene está muy implicado emocionalmente con eso que está pasando.
Claro, ahí Entonces, hay que... de primeras no es, sí, tienes razón, es que los entrenadores Ya. son muy malos o tal, sino que se intenta un poco recabar información, Bueno, ver incluso, ¿sabes? de hecho... Pues vas a las competiciones, entrenamientos, ves y en definitiva vas teniendo sí, información. No, te decía que hay que tener en cuenta... Y se le ayuda al deportista, claro. Que hay que tener en cuenta de qué estamos hablando. Es decir, hay deportistas que han sufrido abuso sexual, por ejemplo. Evidentemente, ese deportista cuando acude al psicólogo tiene un tema serio que seguramente le ha dejado secuelas. ¿Te has encontrado con algún caso, aunque no sea de abuso sexual, sino de abuso de autoridad? Yo me he encontrado con algunos casos realmente serios, ¿sí? hasta el punto de que el deportista ha dejado de hacer deporte. Y incluso yo ni siquiera he podido ayudarle a que vuelva al deporte. Recuperar a esa persona debe ser es que a veces la experiencia es muy traumática. Pero incluso no llegando hasta ahí, es decir, hay un síndrome muy habitual en el deporte, que es el de, bueno, no solo en el deporte, que son los comportamientos de escape o de evitación, ¿no? Es decir, evitas situaciones que son muy amenazantes para ti y en la medida que vas evitando, pues te vas haciendo una persona pues evitadora realmente de cualquier adversidad, ¿no? Y esto pues puede conducir a tener una patología. Entonces, realmente hay deportistas que se sienten muy fracasados, que se sienten muy humillados, que el deporte para ellos ha supuesto pues una experiencia que empezó siendo positiva, pues ha dejado de serlo, es sufrimiento fundamentalmente, y muchos de esos deportistas se retiran o incluso desarrollan patologías muy serias. Entonces, evidentemente, cuando tienes un caso de estos, tienes que trasladarlo a un psicólogo clínico que pueda trabajar este tema, y en muchos casos el deportista no se recupera para volver a hacer deporte a un cierto nivel. Esa es la realidad. En el deporte de base, sobre todo en los jóvenes, está muy relacionado con el tema de la formación que pueda tener el entrenador de turno, el papel de los padres, motivo de otro libro de Chema Buceta. Este tema sí que no estaba en el guión de este año. Pero ya que mencionas el libro, qué bien, estaba ¿no? en el del año anterior, pero está relacionado también, por una parte, el papel de los formadores, pero por otro también el papel de los padres en estos deportistas que se inician, ¿no? Es que los padres también deberían formarse, y de hecho pues lo hacen, ¿no? Y Monse ha trabajado con padres también. Es decir, si tú tienes a tu hijo haciendo deporte, tienes que tomar muchas decisiones. ¿Qué pasa cuando viene llorando a casa porque le ha ido mal el entrenamiento? ¿Lo sobreproteges o dejas que viva esa emoción? Tal. ¿Qué pasa si resulta que juega poco y se quiere ir del equipo a la primera de cambio, ¿no? Oye, tienes que aguantar. ¿Qué compromiso adquieres haciendo deporte? Esto para un padre a veces es duro, porque claro, es tu hijo con el que estás hablando, no es un deportista más, ¿no? Entonces, evidentemente, esa formación de los padres es fundamental. Cuéntanos tus experiencias, Monse, sin nombres, evidentemente, con padres. Pues con los padres es muy importante el trabajar. Yo siempre que me ha venido un deportista, sobre todo si es joven, que son normalmente los padres los que te lo traen, o si he trabajado en un club de deportistas jóvenes donde estaban los padres, siempre he trabajado con los padres, pues precisamente pues para esto que dice Chema, para formarles, para informarles, porque ellos no actúan de una determinada manera pensando que van a dañar a su hijo, pero tú tienes que explicarles que si ellos se comportan o actúan de una determinada manera, pues eso repercute de forma negativa en el hijo. Por ejemplo, el tema de la sobreprotección. Es importante que pasen por momentos complicados, por momentos difíciles, que aprendan a ir solucionando ellos mismos pues lo que les sucede, precisamente para lo que hemos hablado en el primer momento, lo de la fortaleza mental. Esto es fortaleza mental. Pero ¿qué pasa? Que los padres se ponen muy nerviosos y con mucha ansiedad. Yo he trabajado con padres que tenían una ansiedad enorme, o incluso de padres que no iban a competir a sus hijos por esta ansiedad que les provocaba. Hombre, entonces yo creo que siempre que trabajas con los deportistas y tienes opción o tienes acceso a los padres, es muy interesante, porque el trabajo que realizas con el deportista, con los entrenadores en el club, si incluyes a los padres,
pues ya es mucho más completo, y hablamos aquí de, tratamiento de completo. equipo. Somos realmente un equipo. Eso es fundamental, pero fíjate que es muy difícil hoy en día que un deportista triunfe si sus padres no ponen de su parte. O sea, yo diría que es muy difícil. Que quita el fútbol, que ya efectivamente tú lo has mencionado antes, agentes que ya están incluso viendo partidos de alevines de 12 años, de 11 y tal, y enseguida se acercan al padre para tal, pero bueno, solo tienes que ver qué pasa en el tenis. La mayoría de los jugadores que llegan arriba han tenido un padre que ha ido con ellos desde los 4 años a darle a la bolita cuando casi no le daban, o tal, o un tío, efectivamente, o un tío y tal, y bueno, pues esos padres que hacen ese esfuerzo, que se involucran, pues son fundamentales. Otra cosa es que se pasen de la raya, ¿no? Pero efectivamente eso es muy importante. Una preguntilla, pero por favor, respuesta rápido, porque nos queda todavía un tema, pero nos queda del guión original de Chema Uceta. ¿Se podría decir que en muchos casos cuando un padre lleva a su hijo al psicólogo, realmente el que tendría que quedarse con el psicólogo o psicóloga es el padre y no el niño? Pregunto. Sí. ¿Sí? Sí, muchas veces haces más trabajo con el padre que con el hijo que te viene. Bueno. Sí, porque igual que con los entrenadores, haces un trabajo indirecto, pero que es muy potente de cara al bienestar psicológico del deportista, del jugador. Sí, pero esto no es exclusivo del deporte, es decir, esto pasa los psicólogos que trabajan con niños, pues realmente trabajan mucho más con los padres en muchos casos que con el niño. Bueno, el último tema del guión original. Lesiones, deportistas lesionados, aspectos psicológicos relacionados con el regreso a la actividad. Un tema muy de actualidad porque Alcaraz, estamos si llega o no llega al Open de Estados Unidos, y Sinner está ahora mismo en tratamiento, lleva tiempo que no está bien y ha acudido recientemente a una clínica así de forma misteriosa de Milán y se ha hecho una serie de reconocimientos médicos cuyos resultados no se han desvelado públicamente todavía. Chema. Bueno, en primer lugar, que sabemos que las lesiones pues son más probables cuando el deportista sufre estrés y por su actividad, ¿no? Pero luego, claro, llega un momento que te has lesionado, más o menos, dependiendo de la lesión, de más o menos gravedad y tal, y llega un momento en que tienes que tomar la decisión, tú y tu entorno, respecto a tu reaparición, es decir, cuándo te incorporas a los entrenamientos y cuándo empiezas a competir y a qué nivel empiezas a competir. Y este es un momento muy crítico que normalmente no se tiene muy en cuenta el psicólogo ahí, y es una figura muy importante, porque claro, el deportista tiene que incorporarse con la confianza suficiente como para hacerlo bien. Puede tener dudas porque lleva un tiempo sin competir. Segundo, a lo mejor tiene que aceptar que su rendimiento a corto plazo pues no va a ser el mismo que antes de lesionarse. Tiene que ir poco a poco. Y luego puede pasar también que a veces el deportista, sobre todo en lesiones más largas, se haya sentido cómodo sin competir. Y entonces, pues bueno, pues realmente a lo mejor tampoco tiene tanto interés en volver, ¿no? Entonces, bueno, son elementos muy importantes que hay que tener en cuenta. El caso de Alcaraz, pues hombre, no lo conozco, ¿no? Pero es curioso que se le ha lesionado muchísimo este chico. Casi nunca, desde hace tiempo, no completa toda la temporada. Y no sabemos ahora, no sé, parecía que era una muñeca, ahora parece que no sé qué ha pasado. Sí, era la muñeca. Pero es que lleva 4 meses lesionado. Y el caso de Sinner, que está de actualidad, pues es también una reflexión, pregunto, habría que reflexionar sobre lo que hemos hablado continuamente aquí en nuestra tertulia al límite, de que hay unos calendarios tan sobrecargados. Bueno, pero eso es otro problema. O sea, pero quiero decir que si el calendario está muy cargado. Sí, vale, pero que aquí no estamos hablando de por qué se lesionan. Estamos hablando aquí de cómo reaparecen. Vale. Y a mí lo que veo en algunos casos, no digo este porque no lo conozco, pero podría ser, es que el deportista quiere reaparecer al nivel que cree que debe tener. Ya. Entonces no reaparece, por ejemplo, insisto que no es juzgar el caso de acá porque no lo conozco, pero podría ser. Sí. Es decir, no quiere reaparecer en un máster en un torneo del 250 o en un 500. Quiere reaparecer en el 1000 o en el US Open o tal. Directamente y rendir. Porque lo que no quiere es ir al primer partido de un 250 y que pierde contra el 85, ¿no? Sí, por ejemplo. Sí. Esto puede estar ahí.
puede estar ahí, puede estar incluso en otros deportes, podemos encontrarlo también, ¿no? La gimnasta que está acostumbrada a los 10, a quedar en el podio, etcétera, y ahora tiene que reaparecer, pero no tiene claro que pueda conseguir eso, no tiene la confianza, quizá le duele todavía pues la lesión o lo que sea, y no lo puede hacer. Entonces, ahí es donde realmente el psicólogo tiene un papel muy importante. Monse, venga, queda todavía un poquito de tiempo. Bueno, pues yo creo que Chema ya lo ha dicho todo, pero que aquí es muy importante el controlar las expectativas, ¿no? No puedes reincorporarte otra vez con expectativas de que vas a estar al nivel del que te fuiste, porque eso referente a los objetivos que hablábamos no es realista, ¿vale? Vienes de una lesión, ya estás bien, pero hay que ir también poco a poco y elegir bien la competición en la que vas a reaparecer, el trabajar mucho con el deportista, pues todo el tema de la autoconfianza, de focalizar la atención en objetivos de realización, de lo que depende de él, trabajar también el miedo a volverse a lesionar, hacer también pues un poco de práctica en imaginación, el trabajar todas esas cosas, pero en definitiva el hacer muy buena preparación psicológica del momento en el que vuelves a competir, a hacer sí. Y haberla hecho también previamente en los entrenamientos, ¿vale? El haberle puesto un poco en situación de competición, de esa competición a la que vas a participar, el haberlo hecho previamente en los entrenamientos para que el deportista tenga la suficiente confianza como para enfrentarse de forma adecuada. Habéis hablado, Monse y Chema, anteriormente de ansiedad. La mente que está relacionada con la ansiedad puede ser también origen de lesiones en el deporte, de lesiones físicas. Vamos a ver, el estrés, que puede ser ansiedad o puede ser hostilidad o puede ser, en fin, básicamente estas dos manifestaciones, debilita el sistema inmunitario y eso pues hace más probable que te lesiones, te hace más vulnerable. De hecho, muchos deportistas se lesionan pocos días antes de sus competiciones más importantes. Esto lo vemos mucho antes de los Juegos Olímpicos, por ejemplo, ¿no? Bien, también es verdad que al haber más estrés, pues tu nivel atencional es peor, es decir, no prestas atención a estímulos que son importantes para tu actividad deportiva y eso pues favorece que tropieces, que apoyes mal una pierna, en fin, lo que sea, o que movilices más energía de la que necesitas, etcétera. Eso también, lógicamente, favorece que haya más lesiones. Y el otro tema es no solo el estrés, es la motivación. A veces el exceso de motivación también hace que tengas sobreentrenamiento, y el sobreentrenamiento, que además es una manera también para muchos deportistas de controlar su estrés, es decir, por exceso de motivación o por controlar el estrés, entreno más de lo que debo en el momento que no debo hacerlo y eso pues favorece que seas más vulnerable. Monse, nos queda un minuto. Adelante. Pues nada, totalmente de acuerdo con Chema. Por eso es importante que el psicólogo que sabe que esto puede suceder, pues que prepare bien con el deportista, que tengan unas rutinas de control de la activación, de control de la atención, de preparar dificultades que puedan surgir y estrategias para potenciar, en definitiva, el potenciar mucho la autoconfianza y lo que depende, siendo realistas y lo que depende del deportista, del jugador, pues para que cuando reaparezca, pues reaparezca y pueda rendir al máximo de sus posibilidades reales a día de la competición, a cómo está en ese momento, no a cómo se fue, sino a cómo está en ese momento que reaparece. Por contra, Chema, muy breve, ¿una actitud positiva, optimista puede también favorecer esa recuperación? Bueno, siempre que sea realista, y la verdad es que el realismo es más importante que el optimismo, sin duda. El optimismo tiene que venir a partir de tener los pies en el suelo. Porque de alguna forma estás más pendiente de pero todo. Precisamente eso puede acelerar tu rehabilitación mal, porque claro, estás tan optimista, no, yo sí que puedo, quiero, claro, estás deseando volver y al final te precipitas. Claro.
Bueno, que no hay tiempo para más, pero lo que hemos hablado es mucho, no muchísimo. Sí, no, muchas gracias. No, quería deciros que anunciar a nuestros oyentes que mi primo Rafaelito ya está empezando la pretemporada con el Tres Cantos del Walking Fútbol. Hombre, terminar en la Champions de este deporte. Bueno, Monse Vallejo, muchísimas gracias. Que tengas un buen verano, un abrazo. Igualmente. Un abrazo, Monse. Chema Buceta, la tertulia vuelve, la normal, vuelve en el último fin de semana de agosto. Te esperamos. Pues ahí estaré encantado, como siempre. Gracias. Amigas y amigos oyentes, sigan en la sintonía de Radio Marca. Nosotros volvemos el fin de semana que viene, como siempre digo, al límite. Adiós. ¿Estás escuchando? Porque estáis escuchando, ¿no? Hola. Yo creo que sí. Bueno, yo lo digo por si acaso. Radio Marca, la radio del deporte. ¿Lo veis?